Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Buenos días, está usted escuchando Voz Alternativa. Les habla Cecile Blondet. Estoy hoy de moderadora invitada. Marcia se volverá a conectar con ustedes la próxima semana. Agradecemos la oportunidad que tenemos en esta ocasión de dirigirnos a esa audiencia de Voz Alternativa. Así que aquí en el estudio me acompaña Daniel Santamaría, a quien voy a estar presentando próximamente, y también tendremos otros invitados que se unirán a lo largo del programa. Así que muchísimas gracias a Daniel por acompañarme en este momento. Hoy es 24 de octubre, es un día que se relaciona mundialmente como el día de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, pero también en el 1971, hace 50 años, fue la ocasión, un 24 de octubre, en la sede ya entonces de las Naciones Unidas en Nueva York, fue la ocasión en que se estrenó el himno por la paz, que fue compuesto por don Pablo Casals, que en aquel momento vivía aquí en Puerto Rico. Así que en el programa de hoy, que hemos titulado Del humanismo de Casals y la ONU a la hora cero de la reestructuración de deuda en Puerto Rico, pues estaremos navegando distinta temática, distintos asuntos, pero yo creo que muy particularmente son todos asuntos que tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestra personalidad como país, o la personalidad de cada uno de nosotros con el país donde nacemos. Y yo creo que esa es una conversación bien importante que hay que tener ahora en estos tiempos. Así que continuaremos hablando del tema de la deuda. También esperamos tener al ex juez Gerardo Carlo, que conversará con nosotros también sobre dónde estamos en este proceso, cuál es la coyuntura procesal jurídica en la cual nos encontramos. Y con la periodista del Nuevo Día, Joana Isabel González, quien ha estado durante los últimos años, quisiera yo decir, de este proceso de deuda, posiblemente una de las personas pues que ha estado más al tanto, ¿no? Y que se ha encargado de alguna manera de sintetizar y de comunicar también lo que pasa en esa sala del tribunal. Y ya sabemos que mañana lunes a las 9 de la mañana, la jueza Swain ha convocado una reunión a todas las partes a la luz del impasse pues, que todos conocemos que ha sucedido en los últimos días aquí. ¿Ha llegado la hora cero para la reestructuración de la deuda? Esa es una de las preguntas que tenemos, ¿verdad? El proceso ha sido largo. Todavía no sabemos a ciencia cierta dónde va a terminar esta propuesta de plan de ajuste. Hay una votación que se ha estado llevando a cabo de la gente que son los tenedores de bonos y algunas clases de pensionados. En un momento pensamos que aquí había un proceso fast track que inició la Cámara de Representantes a instancias posiblemente de la Junta de Supervisión Fiscal, pero parece que el camino no ha resultado ser uno de rosas, ¿no? para la Junta ni para los que respaldan las condiciones de esta propuesta que está sobre la mesa. Así que quisiera que Daniel Santamaría compartiera con nosotros dónde es que nos encontramos, pero antes de eso quisiera también cualificar a Daniel, que yo trabaja con nosotros en espacios abiertos, tengo que decir, así que eso yo no puedo desligarlo, y yo le llamo Dani, no le llamo Daniel, pero sí quiero traer a colación la experiencia que tiene Daniel como economista, como estudioso de estos temas,
Y la coincidencia, porque hoy estábamos hablando de un catalán que se exilió en Puerto Rico, ¿verdad? Don Pablo Casals es un catalán que se exilió en Puerto Rico, que se casó con una puertorriqueña. Y entonces yo decía, qué coincidencia que estoy aquí también sentada al lado de otro catalán. Muchos catalanes por el mundo regados, igual que puertorriqueños también, que cuando uno viaja y se sorprende de la cantidad de boricuas que uno se encuentra en el camino. Sí, que Puerto Rico definitivamente tiene un encanto. No solamente tiene, y aparentemente también tiene un encanto para algunos fondos buitres, y de eso hablaremos más adelante. Pero Daniel estudió economía en la Universidad de Barcelona, hizo una maestría posteriormente de Asuntos Públicos Internacionales en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Recientemente ha completado también una maestría en la Universidad de California en Berkeley, en Ciencias de la Información y Datos, algo que es muy importante. Es el analista senior de política pública de Espacios Abiertos, el director de la división de investigación de Espacios Abiertos. Allí él hace toda la supervisión y el desarrollo de los informes de política pública, responsabilidad fiscal, transparencia, etcétera. Y antes de unirse a Espacios Abiertos, trabajó como gerente de política pública en el Laboratorio de Acción contra la Pobreza de MIT. Y también participó o trabajó, ¿no?, en el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Así que, Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad que nos da. ¿El plan es sostenible o no es sostenible? ¿Es fiscalmente responsable aprobar esta nueva emisión de bonos? ¿Cumplimos o no cumplimos con promesa? Bien, bueno, en primer lugar, gracias, Cecil, por la presentación. Y voy a empezar abordando las preguntas, ¿verdad? Hablabas de hora cero, de si hay sostenibilidad o no de la deuda, en qué situación nos encontramos ahora, cuál es la coyuntura que Puerto Rico va a estar enfrentando durante los próximos días y las próximas décadas, ¿verdad? Porque no nos olvidemos en que lo que finalmente se acuerde en este plan de ajuste va a determinar el futuro de lo que a veces yo he comentado como esta voz ausente en todas estas negociaciones, que es el futuro de las niñas y niños que viven en Puerto Rico o que elegirán, como por ejemplo yo, vivir en esta isla por otros motivos. Así que, bien, el plan definitivamente, y nosotros nos hemos pronunciado al respecto, no porque, ¿verdad?, dijéramos Espacios Abiertos tenga una opinión determinada sobre el tema, descansamos sobre los hombros de gigantes como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el ministro de Economía de Argentina Martín Guzmán, que ya concluyeron en el 2018 la necesidad de un recorte de aproximadamente el 80% de las acreencias que tiene Puerto Rico. ¿Estamos ahí o no estamos ahí, verdad? Esa es una de las preguntas. Y la realidad es que no estamos ahí. Puerto Rico tenía aproximadamente 72.000 millones de dólares en deuda, y la propuesta actual, cuando uno cuenta lo que está ahora encima de la mesa ante la jueza, pero lo que ya se ha negociado, como los bonos de Cofina, o lo que está, ¿verdad?, todavía en veremos, como la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, estamos hablando de un recorte aproximadamente del 50%. Es un recorte, en términos relativos, importante. Y todos sabemos que en cualquier negociación, ¿verdad?, ninguna de las partes sale complacida. Cuando hablamos del caso de Puerto Rico, pues la primera pregunta que se hace todo el mundo, y estamos viendo en los medios de comunicación, hoy portada en distintos periódicos, reflexiones de distintas columnas, de distintos actores, ¿Qué va a ocurrir en Puerto Rico? Y esto es algo de lo cual tenemos que pasar página, ¿verdad? Porque todo el mundo se pregunta, pasemos página ya, o sea, afirma, pasemos página ya, enfrentémonos con el próximo capítulo en Puerto Rico. Pero ahí la realidad es que para poder pasar página y no tener un cadáver en el armario, y perdonen la verdad, la metáfora, pero que en los próximos años nos vuelva a reaparecer, queremos eliminar esos fantasmas, y la única manera de eliminar esos fantasmas es con digamos, un recorte que sea sostenible. Y se nos preguntaba, ¿verdad?,
en términos históricos, si efectivamente eso es algo que, oye, un recorte del 50%, un recorte amplio. ¿Qué referentes hay internacionales que podrían estar a esos niveles o mayor? Pues la verdad que hay, y hay bastantes, ¿no? Podemos hablar desde el caso de Ucrania, curiosamente, del año 1999, donde se recortó aproximadamente de lo que estamos hablando del 50% que estamos teniendo en la actualidad. Pero hay por encima de esos valores, como por ejemplo la reestructuración que se hizo en Rusia en el año 2000, de aproximadamente el 60% de recorte, o otras reestructuraciones como por ejemplo la de Argentina en el año 2005 con un recorte del 75%. Es decir, hay posibilidades de... Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los números y tratar de decir si estamos por encima o por debajo de otras jurisdicciones. Yo creo que Puerto Rico no es comparable en muchos aspectos, y lo que hay que ver es si podemos pagar esta deuda con alta probabilidad y seguir rindiendo los servicios esenciales que están en juego, ¿verdad? Yo creo que la conversación ha girado en torno a la Universidad de Puerto Rico, en torno a los municipios, en torno a las pensiones, ¿verdad? Distintos grupos tratando de defender sus legítimos intereses y las generaciones futuras. Yo creo que esa es la parte quizá que más nos preocupa a todos, la posibilidad de que se siga generando una ilusión por quedarse en Puerto Rico, una ilusión por permanecer en esta isla, por devolver el crecimiento económico del cual llevamos una década perdida. Y lamentablemente lo que se decida el lunes va a determinar mucho eso. Yo creo que, y ahí entrará ya más el ex juez el presidente de Quiebras, el señor Carlo Altieri. El tema legal, ¿verdad?, es altamente complejo. Yo lo que entiendo que el lunes la jueza quiere entender un poquito más, ¿verdad? La jueza tiene muchos compromisos y quiere entender qué es lo que va a estar ocurriendo durante las próximas semanas. Recordemos que las vistas se querían iniciar el 8 de noviembre y van a estar durando hasta el 22 de noviembre. Y como sabemos, por la sección 314 de promesa se requiere legislación. Es decir, la jueza ya ha dicho por activa o por pasiva que la Junta tiene que buscar una ley habilitadora para que se emitan estos bonos, que lo que le denominan el intercambio de bonos, de los bonos antiguos por los bonos nuevos, los bonos reestructurados, ¿verdad? Y aquí ha habido, ¿verdad? Yo estuve en ponencias, en Cámara, en Senado, ha habido movimientos hacia adelante, hacia atrás. Primero se aprobó en Cámara, luego en Senado, se llevó a un comité de conferencia, volvió a Cámara, asintió, pero hay unos problemas con el lenguaje y el Senado quiere amarrar sobre el lenguaje de pensiones un lenguaje más restrictivo, donde el margen de arbitrariedad o las áreas grises que a veces a la Junta tanto le gustan, pues queden eliminadas, ¿no? Daniel, pero me gustaría precisar un poco más en términos de los números. Uh-huh. Porque yo creo que hemos estado escuchando una narrativa que nos dice, uno, que si se firma esto, con esto se va a la Junta, ¿verdad? Que eso es una interrogante que tenemos, pero precisemos uh-huh. en términos económicos de qué se está hablando, porque lo otro que nos están diciendo es que esto es un buen negocio para Puerto Rico, porque se está recortando la deuda de manera significativa, ¿no? Y ahí hay varios elementos, no solamente la parte numérica del recorte, sino esa que planteaba de la capacidad que tiene Puerto Rico de afrontar eso junto con todas las otras obligaciones. Tenemos que recordar que lo que nos llevó precisamente a la situación de insolvencia que estamos hoy, ¿verdad?, o de impago, fue precisamente que el gobierno de Puerto Rico no podía afrontar la carga que tenía de la deuda y a la misma vez ofrecer los servicios que tiene que ofrecer el gobierno, ¿verdad? Y para eso son los recaudos que se hace de las contribuciones, etcétera. O sea, al final todo esto va a salir del bolsillo nuestro, del bolsillo de cada uno
de lo que vivimos en esta isla. Correcto. ¿Verdad? Ahí hay dos preguntas. La primera es este argumento, yo creo que hay un consenso general de que se quiere salir de la Junta. No es solamente los organismos democráticamente electos que quieren salir de la Junta, sino es el sector privado también ha demostrado en varias ocasiones que se quiere salir de la Junta, etcétera. Y no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que la ley promesa deja claramente entrevisto que tienen que pasar 4 años de presupuesto balanceado y un acceso a los mercados de capitales a tasas razonables. Lo que dice, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa es sí, pero si ya cerramos este acuerdo, el año que viene ya empezamos a contar el primero de estos 4 años. Y donde yo pongo un alto y una reflexión es, cuidado, porque se habla del costo de la Junta, llevamos 939 millones gastados. El costo real es el de un mal acuerdo, es decir, precipitar el empezar, poner el contador a cero para que salga la Junta con un mal acuerdo es un error que nos va a costar en los próximos años. Ese es el primer punto que quería atender. El segundo, sobre los números. Importante, ¿verdad? ¿Qué nos trajo a esta situación? Teníamos un sistema de pensiones donde se omitieron, o sea, no solamente nos hizo las aportaciones al sistema que el sistema necesitaba para que fuera un sistema saludable, sino que luego se fueron sacando ciertos niveles de aportación y había un fideicomiso que se fue prácticamente a cero. Y hubo que atenderlo eso desde el Fondo General. Pero anterior a la reestructuración, ¿cuál era el peso? ¿Cuál era la carga de los pagos de la deuda? ¿Verdad? Se habla siempre de esta cantidad de que antes pagábamos 4.000 millones más o menos en promedio, cuando incluyes pensiones, ¿verdad? Porque hay una cifra de la Junta que dice, no, antes solamente en deuda pagábamos 4.000 millones. Bueno, 4.000 millones, hay un año en concreto en que se pagan 4.000 millones, pero en promedio, y así lo reconocen los expertos, testimonios, cuando traen los números más detallados y los números que hemos visto desde espacios abiertos, había un pago de entre 3.000 y 3.500 millones. Pero con el pago de pensiones antes, prácticamente entre un 35 y un 40% del Fondo General estaba comprometido. Cuando incluyes pensiones, porque recordemos que efectivamente se pagaban, cuando ya no había dinero del fideicomiso, pues se tenían que pagar del Fondo General, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cuán distinto, o sea, cuán mejor estamos en términos de carga? Y la realidad es que, aunque ha habido una recorte sustancial de los bonos, de la propuesta actual, o sea, que se está dirimiendo, ¿verdad?, en los tribunales, aún como quiera tendríamos una carga de aproximadamente el 27% del Fondo General, casi una tercera parte, cuando incluyes pensiones, ¿verdad? Recordemos que forma parte del proceso de reestructuración y hay que incluirlo. Algo muy importante es, ¿verdad? Y quiero dejar claro este punto porque es muy significativo cuando la gente nos pregunta, bueno, pero ahora vienen un montón de fondos federales, ahora hay la posibilidad de que Puerto Rico se encauce y proponga un desarrollo económico sostenible. Venimos de una década perdida, pero esta es la que tenemos que aprovechar porque ahora viene todo ese dinero. ¿Qué ocurre? Que cerrar el plan de ajuste actual no es solamente lo que tú vas a estar pagando, y aquí quiero puntualizar, antes de los huracanes Irma y María, antes de que tuviéramos los terremotos, de que viniera la COVID-19, estábamos hablando de que en el plan fiscal presentado en marzo del 2017 la Junta nos dijo a todos, a todas y todos, Puerto Rico tiene un espacio fiscal para pagar 800 millones de dólares en deuda. Vienen todos estos desastres, vienen 120.000 millones de fondos post-desastre de los huracanes y de los terremotos y de la COVID-19, y ahora resulta que nos encontramos con un pago que va a ir de un mínimo de 1.150 millones hasta un máximo de 1.550 millones, prácticamente. Casi duplicando, de alguna manera, lo que en el 2017 la propia Junta había dicho que era la capacidad que tenía Puerto Rico de deuda, ¿no? De asumir deuda. Ese tema de la sostenibilidad de la deuda y el análisis de sostenibilidad de deuda, que también ha sido tema de debate en términos de existe o no existe, la Junta publica o no publica un análisis de sostenibilidad de deuda. Sé que Espacios Abiertos
y a través del estudio que se hizo por Martín Guzmán y el profesor Stiglitz y el profesor Pablo Glusman, ¿no? Todos profesores destacados, personalidades, ¿verdad? No solamente un premio Nobel, sino también estudiosos a nivel mundial de estos temas, especializados en deuda pública, que muchas veces aquí han tratado de hablar de deuda, la especialidad de ellos es en deuda soberana y aquí esto. Pero nada, ese es un apellido que no importa. Cuando estamos hablando de deuda, estamos hablando de una cuenta que hay que pagar y de la capacidad que uno tiene de pagar esa cuenta, como quien dice. Sí, o sea, definitivamente el ejercicio, o sea, el marco legal regulatorio detrás de las quiebras de municipalidades en Estados Unidos es distinto al marco regulatorio perdón, de deuda soberana, pero los principios económico-financieros, que es la ventaja competitiva y el expertise de estos profesores, prácticamente no cambia. O sea, no hay diferencias importantes ahí. Así que Pero ha publicado la Junta, tenemos esa información. O sea, hay dos cosas. La Junta tiene una sección que le llama Análisis de Sostenibilidad de la Deuda. Y los expertos reconocen que eso no es un análisis de sostenibilidad de la deuda. La Junta jamás ha cuestionado los principios del análisis de sostenibilidad de la deuda del profesor Stiglitz, de Martín Guzmán y de Pablo Glusman. Nunca han entrado en ese cuestionamiento o esa potencial crítica, ¿verdad? Porque cada uno puede tener un punto de vista muy distinto y lo importante es que haya ese debate y toda la sociedad se enriquezca, ¿verdad? De la contranarrativa que trajo Espacios Abiertos para hablar de estos temas. Ellos tienen una sección en el Plan Fiscal Certificado donde nos comparan con distintas jurisdicciones. Y desafortunadamente nos comparan en distintas métricas. Por ejemplo, una de ellas es cuánto pagamos de deuda respecto a nuestro Producto Nacional Bruto, lo que es el peso de la economía, ¿verdad? Representativa, que es el Producto Nacional Bruto real. O cuáles son los costos fijos del Fondo General respecto a ese tamaño de la economía, ¿no? Y respecto a esta última medida, por ejemplo, que es la que muchos destacados expertos testimonio estos días en la Corte ponen de relieve, es que, como quiera, después de la reestructuración, en términos de cuáles son los costos fijos respecto al tamaño de lo que ingresamos, por cada dólar que ingresamos, Puerto Rico, después de reestructurar, estaría comprometiendo, cuando incluimos pensiones y los pagos de deuda, una quinta parte de sus ingresos. Y eso nos pone, y lo reconoce así la Junta en su informe, en la sexta peor jurisdicción de Estados Unidos después de reestructurar. O sea, nos pone al nivel de jurisdicciones que todavía no han resuelto sus problemas, como es el caso de Illinois, Chicago, donde tienen problemas claros que ya dan a entrever una potencial reestructuración de sus deudas. Así que cuando uno habla, cuando uno escucha la magnitud del recorte, la conversación, ¿verdad?, gira en torno a que eso podría ser ya suficiente, es un paso. Pero la realidad es que sostenibilidad es clave. Y aquí hay un principio del que nosotros discrepamos mucho, pero lo que la conversación se gira en torno a lo que yo denomino como que la bola de cristal de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal, en sus números, proyecta que en el 2036 vamos a tener un déficit. Y nos guste o no, eso está en el Plan Fiscal Certificado, en los distintos planes fiscales certificados, en función de si han venido más o menos fondos federales, ese déficit se ha movido unos años hacia adelante, otros años hacia atrás. Bien. ¿Qué ocurre? Y eso lo comentaba el otro día también, que nadie tiene la bola de cristal para predecir lo que va a pasar en los próximos 15 o 20 años, aunque se hagan proyecciones. La realidad es que tenemos que tener mucho cuidado con las conversaciones que giran en torno a esas proyecciones, que cualquier persona que se dedique a hacer estudios económicos saben que una cosa es proyectar
un abanico de escenarios, que es lo que hacen los autores Stiglitz y Guzmán, donde tú entiendas que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal asociado a una probabilidad determinada. Y otra cosa es que me digas que en el 2036 vas a tener un déficit exacto de tantos miles de millones de dólares. Me parece pues que no refleja, dijéramos, lo que en economía se está llevando a cabo en la actualidad cuando tú ves distintos estudios. ¿Nos podrías explicar esa diferencia en términos de los escenarios? ¿De qué manera cuando se modeló el análisis de sostenibilidad o las proyecciones de, ¿verdad? Para decir el alivio que necesitaba Puerto Rico? Porque yo creo que otra de las cosas que tenemos que hablar es que ese análisis de sostenibilidad de deuda lo que arrojó el estudio de Stiglitz y de Guzmán y Glusman fue la capacidad que tenía Puerto Rico, y ellos le pusieron un rango, ¿no? Unos parámetros. Sí. Y lo que estamos viendo es que ahora, bueno, que con Cofina ya esos parámetros casi se llenaron a cabalidad y que quedó muy poco espacio para negociar con las otras obligaciones que tenía el gobierno. Y eso posiblemente condicionó, Cofina Cofina condicionó las posibilidades que existen ahora, pero quisiera, en términos de números, ¿cuánto fue ese espacio que decía el estudio que tenía Puerto Rico? ¿Qué capacidad tenía Puerto Rico de asumir deuda y de cuánta deuda ahora estamos hablando de tomar? Martín Guzmán, de los 72.000 millones, Martín Guzmán, el profesor Stiglitz, de los 72.200 millones, dijeron: hay que recortar para que la deuda, el pago sea sostenible, aproximadamente el 80%. Eso nos dejaría un balance final de deuda de 14.400 millones. Muy lejos de cuando vemos el recorte de todo, no de lo que se está discutiendo ahora, de todo. Muy lejos de los 34 que se están proponiendo en la actualidad cuando juntas, corporaciones y agencias públicas y el gobierno central. Muy lejos de esa cantidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien dices, con Cofina ya de esos 14 se comprometieron 12, así que nos quedan, de lo que se está hablando ahora, de los 33, para que llegara a esos niveles de sostenibilidad estaríamos hablando de que habría que recortar prácticamente la totalidad, ¿no? Y algo que es importante destacar aquí, que es que el diseño del orden en que se han negociado las reestructuraciones no es casual. No es casual. No es casualidad que al final nos veamos envueltos en una dualidad artificial de si los bonistas de obligación general o las pensiones. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué el primer bonista, el especulador que compró a 20 centavos, 25 centavos después de los huracanes Irma y María, que triplicó su inversión en bonos de Cofina, que lo va a hacer ahora también en los bonos de obligación general? ¿Por qué se produce esa...? Porque yo entiendo que hayan negociaciones, ¿verdad?, en compartimentos estanco, pero el orden que te hace que al final se quede en una dualidad por diseño, donde nos estemos, ¿verdad?, confrontando los bonistas de obligación general. Y eso lo vamos a contestar ahora cuando retomemos el programa. Luego de esta pausa, usted está escuchando Voz Alternativa y hoy de moderadora invitada me encuentro Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera, que se unirá nuevamente a su programa la próxima semana. Así que quédese en sintonía, que en el próximo segmento a la voz de Daniel Santamaría se unirá también el ex juez Gerardo Carlo y la periodista Joana Isabel González. Buenas tardes, buenos días todavía. Aquí estamos en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet. Estoy hoy de moderadora invitada por Marcia, quien se unirá el próximo domingo, ¿no? Como todos los domingos. Me acompaña aquí en el estudio Daniel Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, un compañero mío de trabajo, ¿verdad? Yo también trabajo en Espacios Abiertos. Y ahora se unen a esta conversación que estamos teniendo sobre la hora cero de la reestructuración de la deuda, dos personas que posiblemente junto a Daniel han sido de los protagonistas también. No quisiera decir, bueno, yo pienso de los testigos que más se han metido al cuerpo
la información, ¿verdad?, de lo que está pasando en el tribunal, porque una cosa es lo que está pasando allí y otra cosa es lo que nosotros sabemos en la calle. Y para conversar sobre esa perspectiva, pues tenemos al ex juez Gerardo Carlo y a Joan Isabel González. Me gustaría presentarlos a cada uno también con su experiencia profesional, porque yo creo que eso es importante destacar, lo que aporta cada uno en este momento, pero también lo que ha aportado a través de su trayectoria. Y en el caso del licenciado Carlos, obtuvo un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, posteriormente hizo una maestría en Derecho de la Universidad de Boston y un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Se desempeñó como juez presidente del Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico entre el 1994 y 2009, una extensa trayectoria, ¿no? Fue juez del Tribunal de Apelaciones de Quiebra también, del panel de quiebras para el primer circuito de apelaciones de los Estados Unidos entre el 96 y el 2009 y asesor legal del gobernador de Puerto Rico. Es actualmente vicepresidente académico y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, sobre insolvencia internacional, ¿verdad?, del Instituto de Insolvencia Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Insolvencia del Banco Mundial. En el caso de Joan Isabel González, pues ella se desempeña como reportera de la sección, bueno, no quise decir solamente la sección de negocios del Nuevo Día, pero esa es muchas de las partes donde publican los reportajes y el análisis de Joan Isabel. Escribe acerca de banca, de economía, seguros para el periódico, ¿no?, tanto para su edición impresa como para su edición digital. Y posiblemente es una de las periodistas que más ha profundizado en temas contributivos a nivel del sector público, a nivel del sector privado. Y ha sido también su labor, su trayectoria ha sido reconocida, ¿no?, a nivel internacional y a nivel local, y lo que le ha recibido premios, ¿no?, en honor a su ejecutoria. Y cuenta también con una maestría de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y destaco que ambos de nuestros panelistas son egresados de la Universidad de Puerto Rico, porque una de las cosas que está sobre la mesa ahora mismo en este proceso, en el plan de ajuste, tiene que ver con el futuro de la Universidad de Puerto Rico, que no solamente es un ente académico, sino que también es posiblemente el proyecto de desarrollo económico más importante que ha tenido Puerto Rico en los últimos 100 años. Así que bienvenidos a ambos. Creo que me pueden escuchar. Saludos, claro que sí. Sí, Ceci, gracias por invitarme y es un honor estar con Joan Isabel, a quien admiro mucho por su columna y también por el doctor Santamaría. Igualmente lo sigo en detalle y es un placer estar con ustedes en el panel. El placer es para nosotros y gracias, porque esto es un programa en vivo, es domingo, y sé que han estado trabajando arduamente en los últimos días y en las últimas semanas con este tema, así que agradezco mucho la disposición de conversar aquí en este día. A nivel procesal jurídico, licenciado, ¿dónde es que nos encontramos? ¿Qué opciones existen? ¿Qué discreción podría o no podría tener el tribunal en esta etapa? ¿Y cómo se ve un proceso de quiebra detrás de la banca del juez, o en este caso de la jueza? Bueno, una pregunta bastante compleja. Vamos a empezar por dónde estamos, ¿no? Estamos en la etapa final de un proceso que ha tomado ya más de 4 años, ha costado casi más de 900 millones de dólares, está llegando ya al billón, en uno de los casos más costosos y que más tiempo ha tomado en la historia de los casos sobre quiebras municipales o gubernamentales. O sea que estamos al final, estamos en la etapa donde ya se ha circulado
un disclosure statement, una declaración informativa, se ha enviado los boletos de votación, se ha hecho la solicitación a los acreedores y los acreedores han votado. Lo único que falta, por supuesto, como muy ha dicho el doctor Santamaría Ots, la sección 314 de promesa, que es la que define los requisitos de confirmación, establece que para que el juez pueda confirmar un caso hace falta cumplirse con todos los requisitos de la ley local, que no esté en conflicto con promesa. Y uno de los requisitos que siempre ha tenido Puerto Rico es que la emisión de bonos requiere, por supuesto, aprobación, resolución conjunta o legislación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y ahí que estamos, ahí ha venido un tranque, yo le he llamado un nudo gordiano, entre el Senado, la Cámara, el gobernador y la Junta sobre un supuesto acuerdo que tenían, que cuando se está llevando a legislación, pues ha resultado un proyecto de legislación confuso de más de 40 páginas que tiene un sinnúmero de asuntos. Por supuesto, la discusión pública y lo que levanta la legislatura pues tiene que ver con darle 40, 60 millones de pesos más a los municipios, tiene que ver con 500 millones para la Universidad de Puerto Rico y unas cláusulas de separabilidad y algunos otros detalles como este. Y por supuesto, atar la legislación a que la Junta no toque, no afecte las pensiones, no solo las pensiones actuales que están en vigor de los jubilados, sino las pensiones futuras del gobierno. Nadie habla de las pensiones privadas y los bonos privados de los puertorriqueños que se están perdiendo, que se están pagando de un 3 a 20%, yo creo que va a ser más cerca de un 3% que el 20%. Y nadie habla de los suplidores de Puerto Rico que van a cobrar centavos. Nadie habla de los contratos que hay con el gobierno, las deudas que tiene el gobierno con gente local, como que eso pasa a segundo término. Todo lo que se preocupan es que, por supuesto, tú no puedes separar la economía de la política. Y toda esta tontería de que la economía es una ciencia y que debe verse separadamente y que somos súper técnicos y que podemos llevar todo a la matemática, a la data, al cálculo, sabemos que eso no es así. Es más un arte que una ciencia. Y aquí lo estamos viviendo y está atada a la economía con la política. Lo que está en juego aquí, por supuesto, son las elecciones próximas del 2024 en Puerto Rico y el futuro de los partidos políticos, porque si tú te tiras en contra de 250, puede llegar hasta 300, 350,000 jubilados y empleados de gobierno, son 350,000 votos. Y eso elimina los dos partidos de mayoría y los de minoría que voten a favor. Por supuesto, el patito feo aquí es la Junta. Todo se le echa la culpa a la Junta, que sabemos que es una institución altamente antidemocrática, anacrónica, terrible. Pero Promesa, aparte de crear la Junta, tiene muchísimas partes positivas. O sea, este es un proyecto de ley, Promesa, que trata no solamente de la insolvencia post petición, yo no le quiero llamar quiebra, porque Puerto Rico no está en quiebra, está en incumplimiento de sus deudas, está en un proceso de rehabilitación, de saneamiento, y esto de seguir hablando de la quiebra de Puerto Rico. Puerto Rico ahora mismo tiene una liquidez oficialmente de 25,000 millones de dólares. Eso no lo tiene ningún municipio de Estados Unidos y yo creo que ningún municipio del mundo. Dicen que muchos de esos fondos están restrictos, pero nadie explica cuáles son esas restricciones que se han inventado. Esos fondos están ahí. No se le quiere decir al pueblo de Puerto Rico, no se le quiere decir por qué no se utilizan. Lo único que se están beneficiando de esos fondos, que dicen 25, pero pueden llegar hasta 30. Se está beneficiando la banca, más nadie, el Banco Popular y el First Bank y los bancos que tienen esas cuentas
en depósito, son los únicos que se benefician. La economía no está utilizando esos fondos, el gobierno no los está utilizando, no se están utilizando para infraestructura, están estacionados en la banca. Sí, precisamente usted nos habla de un punto muy importante, que es este tema de la información. Tenemos nosotros al frente toda la información. ¿Qué información es la que se está manejando? ¿Cuál es la información a la cual nosotros tenemos acceso? ¿Qué es lo que se presenta? Solamente escuchamos a cada parte que presenta solamente lo que favorece a su punto. Pocas personas ponen sobre la mesa la totalidad de la información para que entonces todos juntos podamos tener un juicio crítico, valorativo, ¿no? De lo que tenemos por delante, que no es solamente la aprobación o no de un plan de ajuste, sino son las posibilidades de desarrollo que va a tener el país por los próximos 30, 40 años. Y quisiera preguntarle a Joana Isabel, ¿no? Desde la perspectiva ya del periodista, de ese interlocutor que observa, que escucha, que lee, que luego traduce y comunica, ¿cuán accesible está la información? ¿Cuán informada en realidad está la Asamblea Legislativa en este momento y hasta el propio público sobre los efectos o de lo que se está decidiendo, ¿no? Lo que está sobre la mesa? Gracias por la pregunta, Cecil, y quiero también suscribir las palabras del juez. Es un honor pues conversar con usted, con Daniel, contigo, Cecil, en este tema tan importante para Puerto Rico. Yo tengo que decir que hay mucha información. Probablemente hay tanta información que eso hace difícil poderla aquilatar y poderla entender. Pero también hay otro aspecto, y es que hay mucha información, pero no necesariamente es toda la información que necesitamos. Me explico. El procedimiento de quiebras requiere que el deudor, en este caso Puerto Rico, pero que su alter ego es la Junta, el gobernador ni AFAP puede presentarse ante la jueza Soy ni hacer alegatos o hacer planteamientos con respecto a la modificación de deudas. Esa es una competencia exclusiva de la Junta, según promesa. Ese proceso de quiebras establecido en promesa y que utiliza como reflejo infinidad de secciones o varias secciones del Código de Quiebra de los Estados Unidos, requiere que se haga lo que se llama una declaración informativa. Y en esa declaración informativa el deudor debe explicar cómo llegó a los acuerdos que pactó y si estos acuerdos hacen sentido, no discriminan contra grupos de acreedores y sobre todo pueden pagarse. Para complementar eso, se creó un depósito o un depositorio de documentos virtuales requerido por la jueza para que los ciudadanos y las personas afectadas por este plan puedan acceder a ello. Sin embargo, para que tengas una idea, e imagino que Daniel lo puede saber muchísimo mejor que yo, al igual que el juez, esa declaración informativa tenía sobre 2,000 páginas. Los informes en el repositorio, algunos de los que yo he visto, son informes que tienen cientos de páginas. Todos ellos, en su mayoría, están en inglés. Y nos referimos, en buena medida también, a documentos que tienen infinidad de contenido financiero. No están en ellos, sin embargo, las hojas de cálculo o los estudios que hicieron que la Junta concluyera que este plan puede pagarse por los próximos 30 años. Y tampoco están en ellos los efectos concretos que tendrían las personas que ya acaba de mencionar el juez. Fíjese que el juez menciona que los acreedores, los suplidores y los contratistas del gobierno estarán cobrando entre el 3 y el 20% en algunos casos, y yo creo que ni siquiera lo llega, de ese dólar que el gobierno les adeuda por haberle prestado servicios por años o por décadas. Y lo mismo sucede con los empleados de
el sistema de retiro, que van a recibir una cantidad en función de lo que hayan aportado, pero lo que sabemos es que ahí se van a asignar entre 1.200 a 1.500 millones de dólares, pero yo no le puedo decir en este momento a ningún participante del Sistema 2000 cuánto le toca exactamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues me temo que han sido muy pocos los osados o los masoquistas que hemos decidido tirarnos al cuerpo estos documentos. Y estoy segurísima que la gran mayoría de los legisladores no los han leído o no los han, por lo menos, intentado aquilatar. Porque si los hubiesen intentado aquilatar, nosotros publicamos en el Nuevo Día una serie bastante prolongada acerca de los diferentes componentes del plan de ajuste, sabríamos que no estaríamos discutiendo hoy únicamente las pensiones. Como ha planteado claramente el juez Carlos, aquí el único punto que parece consternar a las personas es el recorte de hasta 8,5% a un grupo determinado de jubilados del sector público. Y se dice, por ejemplo, Cecil, que esta quizás es una de las cosas que a uno un poco le consterna. Con esta medida que está en la mesa, no habrá recorte a las pensiones. Pues esa información no es precisa. No voy a decir que no es correcta. En realidad, en mi humilde opinión, no es correcta, pero voy a decir que no es precisa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el recorte en el beneficio mensual es solamente un componente de la reforma de las pensiones que impulsa la Junta. Ese jubilado que pueda, que verdad, ahora mismo no lo sabemos, pero ese jubilado que pudiera estar sujeto a ese recorte mensual, si no se lo dan, de todas formas tiene un recorte que es mayor, y es el recorte de que jamás verá un aumento en su beneficio de pensión por inflación. Si esa persona vive 20 años y me está escuchando hoy, y hoy recibe $2,000, va a recibir $2,000 cuando pasen 20 años. Y me parecería que Daniel sería la persona idónea para decir inmediatamente que esos $2,000 que tenemos hoy jamás van a tener el mismo poder adquisitivo en 20 años. Y de ese recorte nadie habla. Correcto. Entonces lo que eso denota es que estos temas tan fundamentales para poder entender si esto hace sentido o no están fuera de la discusión. Salto a otros dos que me parecen también salto a otros dos puntos que también me parecen importantes y se lo pongo en embocadura a Daniel. Esta ley o este proyecto y con él el plan de ajuste le prohíbe a Puerto Rico tomar prestado por al menos una década. Y se lo prohíbe porque en esencia, cuando la Junta pacta con los bonistas, se establece que se tiene que hacer una serie de pagos y que se tienen que hacer una serie de desembolsos, y esa serie de desembolsos va a estar sujeta a la capacidad de endeudamiento impuesta por los bonistas y por la Junta, que es distinta a la que provee la Constitución. La Constitución nos indica que no debemos tomar prestado más del 15% de los recaudos en 2 años previos, ¿verdad? Que el servicio de la deuda no puede exceder de esa cantidad. Este acuerdo establece que aparte del proyecto 1003, hay otra ley que debe también aprobarse, está vigente en parte pero necesitaría enmiendas, que establece que la deuda que Puerto Rico contraiga y ese servicio, ese pago anual a los acreedores, específicamente a los bonistas, no puede pasar aproximadamente de 8 centavos de dólar. Bueno, pues el compromiso que la Junta está haciendo con los bonistas es prácticamente esos 8 centavos de dólar. Creo que la diferencia está entre 7.6 y 7.8 centavos de dólar. Pues entonces, ¿qué va a hacer Puerto Rico por los próximos 10 años si los fondos federales para la reconstrucción no se concretan? Esas son preguntas que necesitan contestarse y que sin duda no están en los documentos ni en la avalancha de informes que tiene la Junta o que ha divulgado la Junta. Sí, yo creo que para Daniel, para que nos conteste esas preguntas, pero también tenemos que pensar que la discusión que se ha dado en el último mes sobre la deuda, sobre el plan,
es bien distinto de la discusión que no se dio en el proceso de aprobación de la nueva emisión de bonos de Cofina, ¿no? En aquel momento. Y mucho del espacio que ya no tenemos hoy de negociación, como tú bien dices, ¿no? En términos de deuda, de espacio, tiene que ver con precisamente esas decisiones que se tomaron antes con Cofina, que la propia legislatura o muchos de los miembros que están hoy en la legislatura participaron de esa decisión y sin embargo hoy nos vemos en otra posición. Pero Daniel, quisiera que comentaras tú sobre... Sí, se han tocado muchos temas, a cuál menos importante. La realidad es que me gustaría atender dos en concreto. El primero que tocaba Joan Isabel, el de la transparencia de la información. Para nosotros, coincido en que efectivamente a través del repositorio público de cierta documentación hay una cantidad ingente, ¿verdad?, inmensa de información y de documentos. Pero donde nos vemos muy restrictivos, muy restringidos, en este caso a las personas que quieren hacer investigación, ¿verdad?, y que quieren cuestionar, es en que nos encontramos lo que es el final de cualquier estudio. Nos encontramos, ¿verdad?, ese policy brief o esa documentación, pero no nos encontramos, a diferencia de la academia, que es muy habitual publicar todas las hojas de cálculo, los spreadsheets, etcétera, y tus asunciones y tus cuestionamientos, tus principios sobre lo que estás proponiendo. Y eso ha sido francamente limitante, frustrante, y a nivel de acceso a la información, por el limbo jurídico de la personalidad abstracta de la Junta de Supervisión Fiscal, el acceso a la información se ha visto claramente comprometido. Ha sido muy complejo para nosotros como investigadores acceder a eso. Y luego el segundo punto importantísimo es como bien decía, ¿verdad?, hay una nueva política de deuda ahora de la Junta. Y aquí ha sido muy, ¿verdad?, Joan Isabel, muy acertada en traer este tema, porque se habla muchísimo de pasemos página para tener la posibilidad de acceder a los mercados de capitales. Ya que hablo cuando hablamos de la posibilidad de acceder tiene que tener mucho énfasis, porque tal y como dice Joan Isabel, y sin entrar en tecnicismos, las posibilidades ante el nivel actual de compromiso de pagos de deuda, de que Puerto Rico, con la nueva política de deuda, no estamos hablando del límite constitucional del que hablaba Joan Isabel, del 15%, etcétera. No. Estamos hablando de la nueva política, garantiza que durante los próximos años va a ser muy complicado para Puerto Rico, prácticamente inexistente, la posibilidad de emitir nueva deuda. Y en adición a eso, tenemos el segundo punto, que además estos días, y ahora que Cecilia hablaba de Cofina, ha estado en los medios de comunicación mucho. La capacidad de extraordinaria, según, ¿verdad?, algunos reportes que he visto en los medios de comunicación, de que Cofina siga devolviendo sus pagos de deuda. ¿Qué está ocurriendo ahí? O sea, durante los años, ¿verdad?, durante los años anteriores a la reestructuración de Cofina, tuvo el proceso, se reestructura Cofina y ahora estamos empezando a ver que el desembolso y aún queda mucho por desembolsar, ¿verdad?, determinados fondos federales, va a estar incrementando las expectativas de recaudo del IBU de Cofina. Y ese dinero, cuando el Congreso, delante de un desastre, hace lo que le llaman una política fiscal expansiva, es para que el dinero va a reconstrucción. Pero los recaudos originados por ese consumo adicional, por esa política fiscal, ¿verdad?, se hace el puente, se contratan personas, esas personas consumen en cantidad superior a lo que lo hacían en la anterioridad. Y ese dinero pasa a las arcas del gobierno. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que con la actual propuesta, ese dinero adicional que debería ir a desarrollo económico se está comprometiendo por los próximos 30 años. O sea, no estamos hablando de un pago de 1.150 millones, sino que
se han aprobado aproximadamente 405 millones adicionales que no van a ir a los municipios, que no van a poder ir a la Universidad de Puerto Rico, que no van a poder ir a servicios esenciales porque se están comprometiendo para el pago de bonistas. Sí, para hablar, ya mismo vamos a ir a la pausa, pero para hablar en el próximo segmento. Quisiera hacer una pequeña observación precisamente con esto que plantea Daniel, para intentarlo simplificar un poquito más, para que la gente quizás pueda entender cuán complejo es esto. Daniel lo que nos está diciendo sencillamente es que los recaudos del IBU van a crecer exponencialmente porque a medida que llegan los fondos federales eso debe darle dinamismo a la economía de Puerto Rico. Este plan toma ese dinamismo y se lo entrega a los bonistas como un pago adicional. Piense que usted está en casa y que de repente usted le ha pedido a su patrono o su jefe trabajar un poquito más y su jefe le pide a usted y a todos los empleados que trabajen un poquito más de forma tal que la compañía pueda hacer los números de fin de año. Y bueno, y que al final del año usted logra los números que le pidió su jefe, pero al fin y al cabo el beneficio que usted aportó, porque usted se esforzó para lograrlo, va a parar a los suplidores del jefe y a usted no le dan absolutamente nada. Eso en esencia es lo que significa el valor de el instrumento de valor contingente, que es el pago adicional que está dentro de este plan para los bonistas. Eso es exactamente lo que ha explicado Daniel, ¿no? Y sorprende que incluso si la cosa va bien, ese beneficio, ese sobredesempeño, si la economía de Puerto Rico mejora, no se queda en Puerto Rico para reinvertirse. Va en primera instancia a los bonistas, luego si sobra algo se restituye a los empleados públicos y a los pensionados y en última instancia, si quedara algo después de todo eso, llega al Fondo General. Sí, creo que para hablar de eso y precisamente uno de los puntos que trajo el juez Carlos, ¿no? Anteriormente sobre la diversidad de las acreencias, ¿no? Y los distintos acreedores que están, que esto no es un tema solamente de bonistas y de pensionados. Pues retomaremos ese tema. Estamos aquí en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet en sustitución de Marcia Rivera. Estoy acompañada de Daniel Santamaría Ots, el juez Gerardo Carlo y Joan Isabel González. Y continuaremos en esta conversación sobre la hora cero de la reestructuración de la deuda al regresar de esta pausa. Sí, buenas tardes. Nos encontramos en Voz Alternativa. Les habla Cecil Blondet. Y en el día de hoy, en sustitución de Marcia, estamos dedicando el programa a el tema de la reestructuración de deuda, pero también siendo hoy el aniversario, el 50 aniversario de la composición, del estreno de la composición del himno de la paz de don Pablo Casals en las Naciones Unidas. Pues estaremos más adelante hablando con Marta Casals Istomin, que se unirá en el último segmento del programa, así que invito a todo el mundo a que se mantengan en sintonía y a los que quieran preparar preguntas, pues que antes, durante este segmento puedan empezar a trabajar sus preguntas y hacerlas llegar acá a nuestro control. Cualquier cosa, aquí el número es 787-292-1703 o 787-292-1704. Continuamos en la conversación. Y cuando en la pausa, antes de la pausa, estábamos por hacer un planteamiento. Mañana a las 9 de la mañana se va a dar una reunión que ha convocado la juez. Y yo quisiera preguntar, ¿qué alternativas son? ¿Cuál es la alternativa real que existe de que esa reunión resulte en una negociación donde todas las partes puedan de alguna manera exponer sus puntos y llegar a un acuerdo? Y lo pregunto porque llevamos nosotros una semana pensando en por qué la trayectoria, ¿no? El proceso en esta ocasión se dio diferente. ¿Por qué
se vino a consultar a la Asamblea Legislativa luego de que ya se habían enviado las boletas de votación, y no sé si hay la posibilidad en este momento, si hay tiempo o si hay la posibilidad de que la juez permita que se reevalúe el plan fiscal, o sea, que se revise el plan fiscal para asegurarnos que dentro de ese plan fiscal se contienen las garantías que está solicitando la Asamblea Legislativa, y en la medida en que esto pues no conflija con el plan de ajuste según está planteado, o con la declaración informativa, ¿no? Con la votación que se ha llevado a cabo, si existe esa posibilidad. Y sobre eso quería preguntarle al juez, ¿existe esa discreción? ¿Tiene la jueza la posibilidad de extender el proceso? Sí, definitivamente el proceso es elástico. La jueza tiene un problema, que es que ella ha señalado un calendario muy estricto, con unos términos muy bien detallados. Esta es una juez que tiene experiencia en casos gigantescos. Ella dirige el tribunal más complicado que existe en Estados Unidos, el Distrito del Sur de Nueva York, federal. Donde hay 45 jueces federales. Ella es la jueza administradora, la jueza presidente. Esto no es cualquier juez que ha nombrado el presidente del Tribunal Supremo, una juez con experiencia en quiebra y experiencia en casos complicadísimos. Y ha llevado este caso como un relojito suizo. Uno puede estar en desacuerdo con ella con algunas decisiones, pero han sido muy pocas las decisiones que le han revocado el primer circuito, sí, no recuerdo muchas. Así que ella ha tomado una iniciativa que es inesperada, ¿verdad? Nadie se esperaba que ella llamara a una vista motu propio urgente un viernes por la tarde para reunir a las partes y que citara al gobernador de Puerto Rico y citar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, por nombre y apellido, además de citar a todas las demás partes usuales, a FAF y la Junta y los comités de acreedores que se han creado oficialmente. O sea, va a ser una supervista, un status conference, ella lo llama, para verdaderamente conocer cuáles son los planes de la Junta, del gobierno, de la legislatura, cuáles son los problemas, dónde está localizada, dónde está el tranque, y ver, me imagino, si ella puede ayudar de alguna forma para que se dé un plan de ajuste de deuda. Todo el mundo quiere que la Junta termine su supervisión y su control sobre Puerto Rico. Pues mira, la única forma de que se termine la Junta, porque ya el Tribunal Supremo dijo que la ley promesa es constitucional y todos los ataques que se han hecho han fracasado en el circuito y en el Supremo, excepto algunos asuntos que bajo el juez Torruella los decidió a favor. Pero hay esto para finalizarse y para salir de la Junta y salir de promesa y cerrar este capítulo de rehabilitación y reorganización de las finanzas de Puerto Rico, no de quiebra, porque los gobiernos no quiebran. Esta palabra está mal usada y se sigue usando por todas las partes. Para finalizar eso, tenemos que llegar a un plan de ajuste de deuda. Si el ajuste es correcto, si los modelos que se utilizan son los correctos, si el crecimiento económico se va a dar o no se va a dar, eso no lo puede decir nadie. Se van a sentar, ya la Junta ha anunciado que tiene 3 testigos expertos, nada menos que el presidente o el socio principal de Ernst & Young, de reestructuraciones internacionales y nacionales, que no es cualquier persona, una persona de mucha experiencia, mucho prestigio en esa comunidad de Wall Street y la comunidad financiera, por supuesto. Y también han anunciado nada menos que el director principal de finanzas de Citibank. Pues estamos hablando de personas que tienen un gran peso, que la juez los va a oír, son personas que van a tener un estudio súper detallado y van a demostrar, obviamente, que este plan es viable y que es sostenible, que son dos cosas distintas. Sostenibilidad y viabilidad no necesariamente es la misma cosa. Y se mezclan muchas veces.
Así que la jueza ya quiere terminar con este caso. Ella tiene que administrar un tribunal bien complejo, ella tiene su calendario que lo ha seguido a tiempo completo y está administrando el caso más complejo de insolvencia que ha existido en la historia concursal de los Estados Unidos, que es el caso de Puerto Rico. Bajo una ley complicadísima que junta el capítulo 11 del Código de Quiebra, el capítulo 9 para municipios con promesa, y que tiene no solamente remedios judiciales, sino remedios anteriores al juicio, que aquí nunca se había conocido. Yo no sé si, no quiero entrar en mucho detalle, Joan Isabel tiene muchísima experiencia y Santa María también, y quisiera saber sus comentarios, pero esta vista yo la veo muy positiva. La jueza está tomando el sartén por el mango y ella no puede enmendar el plan, ese no es el rol judicial. Ella no puede crear un plan para ella. Ella sí puede sugerir enmiendas, ella puede decirle a las partes, a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, esta parte me molesta, como ha hecho anteriormente, por ejemplo, con los relevos generales que se habían dado en el plan original, y que ella ha insistido en darle más información al público y ha tomado unas iniciativas en el pasado y las va a seguir tomando. Pero ha llegado un momento crítico. Y este tranque legislativo le rompe el calendario a ella, que no es fácil para un juez como ella sacar 10 días, no son corridos, pero 10 días en un mes como este. Es posible que hasta un año, el año que viene, quizás dentro de 6 a 8 meses pueda sacar 10 días como esto para oír una vista compleja como es la vista de confirmación de este caso. No sé si te contesto la pregunta, porque es complicado. Sí, y quisiera que Joan Isabel abundara, ¿no?, sobre qué mensaje, ese mensaje que nos está enviando la juez, ¿no?, con esa convocatoria que hace para mañana. ¿Aquí hay un elemento de fatiga o hay un elemento de posibilidad de armonizar diferencias? ¿Cómo lo ves? Yo, escuchando al juez, naturalmente que es el experto, era una de las personas que más conoce de este proceso, yo puedo decir, verdad, y respetando naturalmente las fuentes que tienen la confianza en el trabajo que nosotros hacemos, yo puedo decir que aquí se dieron dos elementos bastante importantes. Lo primero es que esta reunión urgente es una reunión que cita a la jueza propiamente. Esta es una reunión donde la jueza, siguiendo la cobertura periodística, se le anticipa a la Junta. La Junta iba a radicarle un remedio y el remedio era: jueza, necesito aplazar este juicio o esta vista de confirmación que llevamos meses intentando concertarla. ¿Y por qué digo que se le adelanta? Bueno, porque si la jueza hubiese recibido la moción de la Junta para aplazar, la jueza se ve obligada a tener que entonces tomar una decisión sobre si aplaza o no. Y la jueza lo que ha decidido es, ¿saben qué? Vengan aquí, siéntense y vamos a ver qué es lo que está pasando. El juez me parece que ha dado en el clavo, el juez Carlos, cuando dice que se ha citado al gobernador de Puerto Rico. Yo creo que son contadas las veces en que el Poder Judicial, una de las ramas en un sistema republicano de gobierno, cita a sus contrapartes para traerlos a la mesa y cuestionarlos acerca de sus funciones. Este es el caso que nosotros vamos a estar atestiguando mañana, esto es lo que vamos a estar atestiguando mañana. Y entonces es aquí lo que yo creo que está de por medio. Estos procesos de bancarrota, al igual que los procesos financieros, y yo creo que esto debe chocarle a muchas personas, pero para Daniel me imagino que también es muy natural y para el juez también. Estos son procesos que tienen vida propia. Nosotros los ciudadanos pensamos que todo en la vida que tiene que ver con el gobierno va a estar dispuesto porque el gobernador lo dijo o porque los legisladores intervinieron. Y cuando hablamos de política pública uno dice, bueno, pues todo esto sucede porque viene precisamente de los oficiales electos. Pero cuando estamos en cosas de dólares y centavos, y esas disputas de dólares y centavos llegan al tribunal, esto tiene vida propia. Y esa vida propia
incluye entonces a los oficiales electos como otros actores más. ¿Por qué digo esto? La jueza toma esta decisión, se le adelanta a la Junta porque lo hace 52 minutos antes de que venza el plazo que la Junta le dio al Senado para actuar con el 1003. La jueza tiene ante su consideración un plan enmendado en 7 ocasiones. Tiene ante su consideración un plan que fue negociado antes y después de la pandemia. Y tiene un plan donde la mayoría de los bonistas o acreedores principales de Puerto Rico le han dado su respaldo. ¿Y por qué esta parte es importante? Porque la suspensión automática de litigios, en palabras muy simples, el no pagar no puede ser un acto indefinido. Y con la suspensión automática de litigios que le proveyó Promesa a Puerto Rico lleva 5 años sin pagarle un centavo a infinidad de acreedores, no solamente a los bonistas. Y no solamente lleva 5 años sin pagarle, es que durante ese mismo periodo de tiempo, todas estas personas que han sido perjudicadas no han podido ser resarcidas, no han podido hacer valer sus derechos. Y la jueza y el Estado de Derecho estadounidense requiere que esos reclamos se atiendan. Imagínese usted que está a la puerta de poder atender esos reclamos después de 4 años y que de repente, como acaba de decir el juez, pues lo aplacemos y veamos a ver qué suerte existe. Ante esa circunstancia, es claro que la Junta, luego de que perdió lo que era su plan B, la Junta pretendía o había examinado que si la legislatura se ponía difícil, iban a utilizar una ley que existía antes de la Constitución de Puerto Rico, es la Ley 33 de 1942, y esa ley permitía que el gobierno comprara bonos en el mercado abierto, es decir, comprara deuda de Puerto Rico en el mercado abierto, si al hacerlo Puerto Rico se ahorraba dinero. Pues esta legislatura y este gobernador derogaron esa ley, cortándole a la Junta la posibilidad de invocarla. ¿Qué ha hecho la Junta? Y es lo que sale de una forma muy clara el pasado viernes, en la noche del pasado viernes, lo que ha dicho es, ¿sabes qué? Si no tengo el 1003 o el 2050 o el 100, ¿verdad? Poniéndolo a manera de ejemplo, yo para cumplir con el mandato de Promesa voy a tener que buscar una alternativa si la legislatura no está dispuesta a ser parte de este incómodo acuerdo de poder compartido, porque así lo dice la jueza, entre la Junta y la legislatura. ¿Qué sabemos? Que podemos tener un proceso de mediación, en lo que fuentes de esta servidora le han dicho, pudiéramos terminar con un proceso de mediación entre el gobierno y la Junta para intentar llegar a un entendido. Y otra alternativa, que también nosotros la reseñamos ayer, es que la Junta está buscando algún mecanismo financiero de tipo fiduciario o algo parecido que permitiera completar la reestructuración con el aval del tribunal y sin la intervención de la legislatura. Esa es la coyuntura en la que nosotros nos encontramos. Yo tengo la impresión, esta es mi impresión, de que cuando la jueza se le adelanta a la Junta y los cita a todos, es precisamente para mantenerse dentro del incómodo acuerdo de poder compartido, que es como ella ha definido Promesa, en lugar de que nos vayamos nuevamente por circunvalar el poder legislativo, que fue lo que la Junta, y que ha sido lo que la Junta ha intentado hacer desde el día 1. Yo creo que ahí es la coyuntura en la que nos encontramos. Sí, Joan Isabel, te quiero añadir algo. Tú has explicado muy bien el proceso donde estamos, pero aquí otra alternativa es que la jueza Swain diga mañana en la vista, al final, después que oiga todas las partes, diga, bueno, yo estoy dispuesto a darle 30 días adicionales para ver si se puede lograr una legislación que permita la emisión de los bonos sustitutos, pero quiero que ustedes me radiquen unas mociones para protección adecuada mientras tanto. Quiere decirse que ella podría entrar una orden de que el gobierno tiene que empezar a pagarle a los bonistas, aunque sea los intereses,
o una parte que cubra la protección adecuada para seguir con la paralización automática. O sea, la paralización automática se puede eximir, se puede modificar, y esa podría ser una alternativa, modificar la paralización. Ok, le vamos a dar 2 meses más o 3 meses más, pero empiecen a pagarme los bonos, por lo menos los intereses, o una parte razonable, dependiendo de lo que cada uno me diga. Y es una determinación que se hace normalmente sobre la modificación de la paralización automática. Nada, quería añadir eso, y eso es todo lo que... Yo quería una pregunta adicional que es, ¿verdad? Aquí abusando un poquito del tiempo de ustedes, pero ¿qué ha pasado con las otras reestructuraciones? ¿Verdad? Porque todavía está el RSA de energía eléctrica pendiente, hay una serie de cosas que han quedado pendientes. En realidad estamos al final de la quiebra. ¿Quién se supone que sea el que monitoree el plan? ¿Verdad? Yo leo y veo que todavía en Nueva York, muchos años después, anualmente hay una junta que certifica el presupuesto. Y entonces me crea a mí duda, ¿verdad? Sobre, una vez se llegan a estos acuerdos, ¿a quién le corresponde dar ese seguimiento a esos acuerdos? Eso se configura dentro del tribunal. ¿Cómo se hace? No sé si se supone que la Junta, depende del plan, pero se supone que la Junta tenga poder de supervisión sobre el plan, y el tribunal mantenga jurisdicción abierta para, en caso de incumplimiento, se pueda ver el incumplimiento ante el mismo tribunal. No tiene que ser la misma jueza, pero el mismo tribunal. Promesa no va a desaparecer de un día para otro, a menos que pasen una ley cancelándola. O sea, vamos a tener promesa por muchos años, una ley permanente, hasta que el Congreso decida cancelarla. La Junta tiene un término, la misma ley promesa dice que la Junta termina si se dan unas condiciones, algunas de ellas muy subjetivas que muy bien Santa María ha mencionado, esto de entrar al mercado, que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico pueda entrar al mercado. Bueno, eso es dificilísimo que se pueda lograr en los próximos 2, 3, 4, 5 años, porque entrar al mercado tiene muchas connotaciones. Tú puedes entrar al mercado pagando 8 o 10% de intereses, y te van a comprar esos bonos, los hedge funds, los fondos buitres, y se van a vender como pan caliente. Pero eso no es entrar al mercado razonable, es que tú vas a entrar al mercado como entran los demás municipios y como entran los demás estados, en términos normales, ¿verdad? Así que la Junta la vamos a tener también por bastante tiempo, por lo menos 4 o 5 años más, en lo que se normalizan las cosas. Mira, salir de una quiebra, los expertos dicen que toma casi el mismo tiempo que te tomó entrar a ella. Salir de una insolvencia como esta gubernamental, nosotros llevamos 12, 13 años, quizás 14, con déficits negativos, comiéndonos el capital, cogiendo prestado, completamente irresponsable, sin estados de situación, las compañías de crédito dándonos ratings increíbles, inexistentes, y cobrando comisiones, conflicto de interés tremendo que tienen, y nos tomó 12 años. Pues mira, nos va a tomar 12 años salir, yo creo, del embrollo que nosotros mismos nos hemos metido. Y digo nosotros mismos porque fueron los gobernadores nuestros electos por nosotros, por años y por años y por años, y fue el Banco Gubernamental de Fomento con todos sus expertos, y fueron Citibank, Banco Popular, Popular Trading, UBS, o sea, estas compañías que se han beneficiado, que dicho sea de paso, son las mismas compañías que están asesorando a la Junta, y cobraron anteriormente, se beneficiaron de las ventas de las emisiones, y ahora están también metidas porque no hay una ley, no hay una sección de la ley de quiebra, no existe bajo promesa, ni el capítulo 9, la sección que tiene que ver con conflictos de profesionales. Sí, aquí hay bufetes que dieron las opiniones para las emisiones de bonos que eran ilegítimas, que violaban la Constitución, sin estado de situación,
con una serie de defectos, y esos mismos bufetes ahora están representando a todas estas instituciones. Mira qué clase de conflicto, ¿no? Sí, eso definitivamente ha sido un talón de Aquiles de la ley promesa, que mientras ha identificado otras posibilidades que de alguna manera podemos decir que han ayudado a Puerto Rico, definitivamente el tema de los conflictos de interés, de la puerta giratoria que hemos visto, hasta de los propios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, como personas que estuvieron tomando las decisiones anteriormente que nos llevaron a la insolvencia, ahora entonces también son los que están en la Junta tomando las decisiones de qué se publica, cómo se publica y qué se hace, ¿no? Cuáles son las negociaciones que se dan. Quisiera que Daniel nos hiciera ahí unos comentarios finales, porque ya mismo vamos a concluir este segmento, y agradecerles a ustedes también la sintonía y la participación. Sí, Daniel. Sí, yo coincido totalmente, especialmente en estas últimas palabras del juez. Creo que hay que señalar y resaltar que hay ciertas lecciones aprendidas sobre promesa, ¿no? Por ejemplo, claramente el tema de conflicto de interés, puertas giratorias, no está resuelto. El problema de acceso a la información todavía, ¿verdad?, se queda en una forma muy tímida resuelto o de manera incompleta. Y después, algo que sí que me gustaría también destacar es que, a diferencia de los procesos de reestructuración de deuda soberana, donde la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo tienen un papel, un rol activo en el diseño y en la creación de las políticas públicas de reestructuración. Aquí, al de manera impositiva, ¿no?, promesa delegar el rol representativo en la Junta, hay un disloque y hay una desconexión total entre el día a día de las negociaciones y después, cuando se produce la necesidad de la ley habilitadora y vemos todo ese ¿verdad?, pedido por parte de la Junta, por parte de la Asamblea Legislativa, que dijéramos que torpedea lo que es el plan fiscal certificado de una manera importante. Esos disloques son producidos por un diseño errático de quién se sienta en estas negociaciones. Y si la Asamblea Legislativa tenía un rol tan importante, debería haber estado, aunque sea a nivel testimonial, desde el minuto uno, mucho más envuelto en esos procesos. Sí, yo creo que es importante destacar que esta discusión sobre la deuda, que no se convierta solamente en una cosa anecdótica o una distracción del momento, sino ver de qué manera nosotros podemos aprender, ¿verdad?, la ciudadanía y todos los componentes, el gobierno, inclusive el sector público, el sector privado, que necesitamos, más allá de estar discutiendo lo que debemos, necesitamos estar pensando en cómo, cuándo vamos a desarrollar un plan macroeconómico, un proyecto de crecimiento y una visión de país que en realidad lo que haga es mejorar la situación de todos y todas aquí en Puerto Rico, que al final entiendo que eso es lo que todos queremos lograr. Así que les doy las gracias al juez Carlos y a Joan Isabel por haber participado con nosotros esta mañana en esta conversación. Estaremos atentos a lo que sucede mañana, y al regresar de la pausa, pues estaremos hablando con Marta Casals Sistoming con motivo del 50 aniversario del Himno de la Paz de Pablo Casals en las Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias.
escuchando a don Pablo Casals ejecutando el canto a los pájaros en las Naciones Unidas un 24 de octubre del 1971, hace 50 años, en ocasión pues no solamente del estreno del himno a la paz que se le había comisionado, sino también de que recibió, posiblemente de sorpresa, la medalla de la paz de las Naciones Unidas. Y para hablar sobre esa ocasión, que hoy se celebra el 50 aniversario, tenemos en la línea telefónica desde Washington, D.C. a Marta Casals Istomin, a quien me voy a tomar el privilegio de presentar y leer algo sobre ella, porque pienso que es tan importante el legado, la preservación del legado que ella hace del maestro Casals, como la trayectoria de vida que ha dedicado esta mujer puertorriqueña, natural de Humacao, a la música, ¿no? A ampliar el acceso a la apreciación de la música clásica y la educación musical. Marta Casals Istomin en su juventud se destacó como chelista, fue discípula de don Pablo Casals, con quien luego se casó. Participó con él en la gestión y fundación del Festival Casals de Puerto Rico, de la Orquesta Sinfónica y del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Cuando Casals falleció, tomó las riendas del festival en Puerto Rico y fundó el programa de cuerdas del Conservatorio de Puerto Rico. Fue también directora artística del Kennedy Center for Performing Arts en Washington, D.C. por más de 10 años, que es una de las plazas más prestigiosas, ¿no? en el mundo del arte y la música. Allí instauró la serie de conciertos en las terrazas y la serie de ballet más amplia, ¿no? que se ha visto en los Estados Unidos. Por más de una década también fue directora del Manhattan School of Music y allí dirigió una campaña capital que duplicó el campus de la institución, así como su prestigio internacional. Ha sido consultora de importantes festivales en Europa, Estados Unidos, alrededor del mundo. Y además también pues, ha sido responsable de mantener y organizar el legado de Casals, así como el de su segundo esposo, el prodigioso pianista norteamericano Eugene Istomin. Marta Casals Istomin ha sido miembro de distintas juntas, incluyendo la de la Escuela de Música de Marlborough en Vermont, el Festival Kronberg en Alemania. Fue miembro del Consejo Nacional de las Artes, delegada del Foro Mundial de las Artes en Ginebra, miembro del Consejo Asesor de Estados Unidos de Cultura para la UNESCO, miembro de la primera delegación cultural de Estados Unidos a la República de China en el 1980. Se ha desempeñado como vicepresidenta de la Fundación y el Museo de Casals en Barcelona. En el 2015 recibió el premio The Living Legend de la Biblioteca del Congreso. Es un honor que se confiere a personas a través de sus logros profesionales y la excelencia, ¿no? Que enriquece la vida cultural de la nación norteamericana. Y hago esta introducción porque creo que es importante destacar la hechura, ¿no? De esta mujer puertorriqueña. Así que encantada de poder compartir este espacio y conversar hoy, conmemorar ese momento histórico del que usted fue testigo allá en la sede de las Naciones Unidas. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Primeramente, gracias por esa introducción, Dios mío. Es muy amable y muy generosa y que, bueno, sí, me ha llevado por todos esos pasos que he tenido que hacer. Y estoy muy contenta de hablar con ustedes hoy porque esta época ha sido magnífica, estos días han sido maravillosos con estos 50 años y todas las celebraciones y recuerdos que se le han hecho al maestro alrededor del mundo y naturalmente y lo mereció porque este señor murió a los 97 años y hasta último momento estuvo trabajando para las cosas bellas del espíritu, primeramente con la música, pero también cómo adaptar
esos sentimientos de generosidad, de ayuda, de compasión, de libertad, de bienestar para todo el mundo. Esto era la obsesión de Casals. Y por eso hizo muchas cosas positivas, incluso dejar de tocar su música en protesta de lo que él consideraban guerras y dictaduras y mal para la humanidad. O sea que con un hombre así, como no es fácil ayudar y hacer todo esto, y luego una vez te has entrenado, pues tienes que continuar. Así es que esto ha sido un privilegio para mí que me proporcionó él, al cual doy gracias a Dios, y también mis compatriotas en Puerto Rico. Muchos ayudaron en aquella época a que Puerto Rico subiera a ese nivel de esos festivales Casals, y la cantidad de músicos y de personalidades que pasaron por Puerto Rico gracias a él. O sea que le agradezco esta oportunidad. Aquí me acompaña en el estudio Daniel Santamaría, que es economista, compañero de Espacios Abiertos, pero que también es de origen catalán. Es de Barcelona, natural de Barcelona, casado con una boricua de San Sebastián. Ajá. Buenos días, doña Marta. Buenos días. Muy buenos días, Mucho gusto en saludos. conocerle, aunque sea por la línea telefónica. Igualmente, todo un placer. Y algo que, ¿verdad?, para beneficio de la audiencia, en catalán, ¿verdad?, Pablo se denomina como Pau, que tiene esta doble... Sí. El significado de que Pau a la vez en catalán significa paz. Paz, exactamente. Es una de estas casualidades, no son casualidades, tenía que ser así, como decía el maestro muchas veces, qué casualidad. No, eso tenía que ser así. Exactamente. Así que nada, y como usted bien decía, durante esa etapa, pues muchas catalanas, catalanes y de otras regiones de Europa, víctimas del fascismo en España y de la dictadura, pues tuvieron que buscar nuevos destinos. Así que lo creo. Y fueron sembrando semilla allá donde fueron con sus ideas y su legado. Aquí nosotros este programa lo hemos dedicado, la primera parte se dedicó a hablar del tema de la hora cero, de la reestructuración de la deuda, porque pues es la coyuntura en la que se encuentra Puerto Rico en estos momentos. Pero la coincidencia que se da con el tema del cincuentenario, del estreno del himno de la paz y el tener a Daniel, que es catalán, y todo este tema, a mí también me llama a reflexionar sobre la importancia de lo que es la cultura y cómo esa inversión que nosotros hemos hecho en Puerto Rico durante mucho tiempo con el tema de la cultura, de qué manera podría estar en peligro, ¿no?, ahora en estos tiempos, pero de qué manera también podemos navegar, enseñar a navegar, a que tiempos difíciles han pasado otras naciones, otros países, otras jurisdicciones en otros momentos, y sin embargo tenemos que tener sensibilidad y todos podemos hacer ajustes, pero hay ciertas cosas como es la cultura, como es la música, como es la belleza del espíritu, ¿no?, que llenan al ser humano, y de qué manera nosotros en la humanidad, en la sociedad, tenemos que asegurar también de guardar un espacio, de proteger un espacio para tener ese encuentro, ¿no?, con la música, con la belleza, con la estética. Ya lo creo que sí, y eso es lo que nos da ánimo de hacerlo, porque hay una fuerza espiritual. Todo esto está vinculado a nuestro espíritu, y como la música y las artes hablan al espíritu y son que las sientes, no es que te la expliquen, sino que te la sientes muy dentro de tu persona y de tu corazón. Y esta sensibilidad es la que da la música y las artes, y es esta sensibilidad la que necesitamos todos nosotros para ayudar también a todas las personas que sufren, que tienen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen educación. Eso es
la fuerza que nos impulsa, porque nosotros no podemos negar esta educación y esta sensibilidad al mundo, a la gente joven, sean ricos, sean pobres. Tenemos todos ese don de tener sensibilidad, generosidad, y tenemos, naturalmente, que ayudar a la juventud a tener esa sensibilidad, y que más que además de la música, de ejemplos musicales, porque Casals usaba su música también en diferentes cosas. A veces la retiraba para, como ya él no tocaba en ningún sitio que tuvieran dictaduras, él no tocaba, él no hacía eso como una protesta. O sea que esto nos da una serie de posibilidades de llegar a la gente, y el maestro nos las enseñó todas, porque él las usó todas, y gracias a Dios, pues es por eso que los recordamos, porque tuvo mucha influencia, no tan solo en la educación, en la música y en el espíritu, y sobre todo contra las guerras, contra la esclavitud de las dictaduras, etcétera. Y estas son cosas que no son ni de suya ni mía, son de toda la humanidad, pero si no llega a esas personas a través de educación, pues ¿cómo lo obtendrán? Esa era su preocupación, y por eso daba tantas también clases magistrales y conciertos con su pesebre por todo el mundo, para dar la sensibilidad a través también de su creencia cristiana. Así es que por eso es que recordamos al maestro, porque nos dejó tantas buenas enseñanzas y ejemplos, que por eso lo recordaremos siempre, y ustedes también, y lo agradezco en el alma. Una pregunta que quisiera hacer, usted como testigo de esos momentos, pero también como testigo de esa trayectoria que él tuvo en sus últimos años. Sí, muchas, y muy interesantes y muy emocionantes, ya creo que sí. ¿Cómo se da ese proceso creativo de composición? O sea, cuando se le comisiona una obra por el secretario general de las Naciones Unidas a don Pablo, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo usted vio que se dio ese proceso en la casa, en el estudio? Bueno, en el proceso es un proceso, digamos, normal, que lo tendrán probablemente casi todos los músicos, si hablamos de música en este caso, o escritor o poeta. Pero eso se va acumulando, todos estos sentimientos se van acumulando, y en el caso del maestro, él se sentaba al piano, me imagino que, yo no lo puedo decir porque no me lo estaba diciendo, pero él se sentaba al piano y tocaba todas las mañanas, y había un momento que él improvisaba. Es un sitio de improvisación. Y yo estoy segura que ese momento de improvisación es traer frases musicales que representen un sentimiento. Y esto es como yo creo, ¿verdad? Porque yo no soy compositora, pero que son esos sentimientos los que te dictan qué clase de música viene a tu cabeza, a tu inspiración. Y tienen momentos, o sea, fuertes, o sea, ahí donde piensan, bueno, cuando viene una guerra, pues ahí viene otra clase de música añadida a la que está haciendo. O sea, es una composición, es como pintar un cuadro, es como o sea, hacer algo con lo que tienes dentro, y eso ponerlo o en música, o en un cuadro, o en un poema, y es con palabras. Y eso pues es el talento que Dios les da. Ese tema de la composición que luego, ¿verdad?, se convierte en ejecución. Y en Exacto. este caso particular, la ejecución se da con los músicos del Festival Casals, ¿verdad? La ejecución, el estreno en las Naciones Unidas en Nueva York en el 1971 se da
con los músicos del Festival Casals, que en aquel momento posiblemente eran menos los que eran de origen puertorriqueño, pero que hoy en día eso ha evolucionado. Y esa es la inversión que ha hecho el país, ¿no? En su orquesta, en su música, en su conservatorio. Exacto. Y eso es una reflexión también que tiene que hacer el país en cuanto a la trayectoria a la evolución que hemos tenido. Sí, esa evolución fue muy importante porque esas instituciones se quedaron y como estuvieron bastantes años con él, pues naturalmente ya las personas ya entendieron de qué se trata, ¿verdad? Y pueden tener sus altos y sus bajos, pero esa necesidad, vamos a decir, de tener música y de tener esta manera de expresar la personalidad de toda esta gente de nuestro país, pues queda, y eso pues sigue. Yo espero que se seguirá en nuestras vidas. O sea, los que lo han tenido y los que lo han sabido comunicar ha quedado. Y Puerto Rico tuvo una gran suerte y la tuvimos y la tenemos y no lo tenemos que olvidar, porque el día que lo olvidaremos entonces dejaremos caer todas esas cosas y volveremos a una situación que no tendrá el lujo de tener esa sensibilidad que nos da el arte para ser mejores seres humanos, como decía él. Esa composición que se dio del himno también fue una colaboración, no solamente la parte musical, sino que entonces hubo una colaboración con el poeta inglés Auden, que fue quien escribió la letra, ¿no? Él escribió primero, porque primero se escribe y ya se consideraron otras cosas y si no le toca al músico que puede decir algo, ya no empezamos bien. Así es que tiene que haber una cierta apreciación de lo que se dice en la letra para inspirar al músico, naturalmente, también. Sí, sé que se escribió en inglés y así fue como se cantó, pero yo tengo aquí la traducción al español y me voy a aventurar, obviamente no a cantarla, sino a leer el poema, ¿no? Porque en realidad es como si fuera un poema, porque creo que hay unas cosas que también pueden ser de aplicación, pues no solamente a nuestra vida todos los días, sino a la reflexión del mundo. Y entonces lee... camaradas al mundo, cantemos un himno a los pueblos que sufren las fiebres raciales, por las grandes potencias creadoras de males, infectando la mente del hombre más digno, que se acaben las guerras en el mundo entero, los conflictos sin luz de Naciones Unidas. Transformemos en flores las armas de acero y en canciones de amor las querellas floridas. Ya, Naciones Unidas destruyan las bases industriales del odio. En América, Europa, África, Asia y Oceanía, y perfumen el mundo la flor de las paces. No distingan los credos ni rangos sociales. Filmen frases de amor a los hombres que luchan con la mente divina, que lloran y escuchan los exordios indignos de las guerras nucleares. Es es dramático, ¿no? Muy, ya lo creo, muy dramático y muy aspirador también, de aspirar a que no sea nada de eso. Y eso, la letra también necesita llevar, y luego la música la envuelve en una cosa más espiritual, porque ya lleva toda la música, que es otro sentido y otra manera de llegar al corazón. Sí, cuando iniciamos este segmento lo iniciamos con el canto a los pájaros, ¿no? Con la ejecución que él hizo. Y yo quisiera, y vamos a culminar también con algunos minutos de la misma canción, pero quisiera que le explicara al público que nos está escuchando qué significaba el canto a los pájaros para don Pablo
y qué regalo él hacía cuando se sentó en ese momento y tocó la pieza. El canto de los pájaros es una canción, es una melodía folclórica. ¿Cómo nació? No lo sabemos. Pero para Casals tenía un gran significado. Y fue una de tantas canciones populares que le atrajo mucho. Claro, se cantaba mucho más deprisa porque era una canción más bien de Navidad. Pero él esa melodía, cuando la adoptó, porque para él le enseñaba la naturaleza, para él tenía una riqueza especial en su poder emocional, como esa música que es una música folclórica, que no se sabe ni quién la compuso. Claro, él la adaptó porque era una canción más bien de Navidad, y él la adaptó en el sentido de que la llevó a un tempo mucho más lento, o sea, y lo convirtió en un himno, la misma canción. Para él este era un himno de esperanza, era un himno donde todos los sentimientos de anhelos internos podían reflejarse. Así es que de una canción de Navidad la transformó en este cant dels ocells, de los pájaros, porque como decía él, los pájaros en el cielo cantan peace, 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 paz. O sea que para él la música tenía otro lenguaje, pero ese lenguaje, qué bien nos lo, ¿cómo se llama?, transmitió a nosotros, creando esta obra que él siempre terminaba como un gracias, como una cosa, gracias Dios mío que tenemos esta música tan bella. Pues Marta, nosotros estamos muy agradecidos de haber compartido estos minutos para conversar. Sé que alrededor del mundo en el día de hoy se están realizando distintas actividades en conmemoración a don Pablo, en conmemoración a la medalla, en conmemoración al himno en Barcelona, en Suiza, en distintos lugares. Ay, sí. Así que agradecemos muchísimo también la oportunidad de conversar y de alguna manera de estimular a las personas, de inspirar al público, que cuando estamos hablando de lo caótico, del trámite, del mundo, sí, de distintas cosas, de la pandemia, de terremotos. Cosas así en el mundo, sí. Que pensemos que a través de la música y a través del arte tenemos sosiego para nuestra alma y para nuestro espíritu, y que es importante dedicarle recursos, tiempo y recursos y dinero a esa inversión que hacemos por el espíritu, ¿no? De todos nosotros. Claro, pero es que el espíritu necesita esta fineza, ese mensaje. Y ya usted ve como una canción como el canto de los pájaros, que es muy corta, pero cuando se toca de una manera que muchas cosas nos dice en el corazón. Eso es lo que la música le tiene, esa ventaja de llegar directo al corazón. No necesita palabras. Pues muchísimas gracias por esta conversación. A usted de darme la oportunidad y de pensar en el maestro y darle las gracias a todos por habernos enseñado todas estas cosas. Agradecidos nosotros también del legado que usted también nos deja. Así que ahora los vamos a dejar con parte de ese canto de los pájaros. De los pájaros, ¿no? Ay, sí. Y aprovecho para despedir el programa antes de... ustedes están escuchando Voz Alternativa. Marcia Rivera se unirá nuevamente al programa como moderadora la próxima semana. Estuve hoy Cecil Blondel junto con Daniel Santamaría, y tuvimos de invitados a Joan Isabel González y al juez Carlos, y recientemente a Marta Casals Istomín, a quienes les agradezco
la participación, así como al equipo de producción, a los técnicos aquí, a Héctor en el estudio, a José Delanoy, que nos facilitó las grabaciones que estamos escuchando, y muchísimas gracias a ustedes por la sintonía, y no dejen de volver a sintonizar Voz Alternativa el próximo domingo a las 11 de la mañana.